Buenos días. En primer lugar, os voy a explicar las obligaciones del vendedor. La obligación principal del vendedor es la de entregar la cosa vendida, momento en el que, como regla, el comprador adquiere su propiedad. Además, la entrega habrá de realizarse en el momento pactado. En el caso que no se haya pactado, el vendedor está obligado a realizarla desde que el comprador pague el precio, a menos que se haya señalado en el contrato un plazo para el pago, en cuyo caso la obligación de entregar la cosa surge inmediatamente. De todas formas, el vendedor no está obligado a entregar la cosa si después de haber celebrado el contrato descubre que el comprador es insolvente. Ahora os voy a explicar la doble venta, que es lo que ocurre cuando un mismo vendedor vende la misma cosa por separado a dos compradores distintos. Esta cuestión se encuentra regulada en el artículo 1473 del Código Civil, aunque solo hace referencia a la adquisición de la propiedad. El artículo 1473 tiene los siguientes requisitos. El primero es que se trate de un vendedor único. En segundo lugar, debe haber una pluralidad de compradores que no actúan conjuntamente. En tercer lugar, se tiene que tratar de dos o más contratos de compraventa diferentes, todos ellos válidos y subsistentes. Y finalmente es importante que el objeto vendido tenga identidad. La jurisprudencia entiende que si la primera compraventa se ha consumado antes de celebrarse la segunda, de forma que el comprador ha adquirido la propiedad, propiamente no estaríamos ante un caso de doble venta de cosa ajena, o incluso de nulidad de la segunda compraventa por falta de objeto. Frente a ello es objetado que el hecho de que la segunda venta no sea de la cosa ajena no impida la aplicación del artículo 1473. Concurriendo estos requisitos, si la compraventa es de un bien inmueble, adquiere la propiedad del comprador que primero la hubiera inscrito en el registro de la propiedad, con buena fe. Aunque el precepto no exija la buena fe, tanto la doctrina como la jurisprudencia son unánimes al considerar su concurrencia como requisito para adquirir la propiedad. Si la compraventa es un bien mueble, adquiere la propiedad del comprador que primero haya tomado posesión de ella, con buena fe. En este caso hay que entender que la toma de posesión debe ser real y no ficticia. Si no hay inscripción, será preferido el comprador que tomó posesión real de la cosa en primer lugar, y a falta de posesión, el comprador de título más antiguo. En ambos casos con buena fe. En cuanto a los efectos obligacionales de la doble venta, hay que partir de que vender dos o más veces significa siempre incumplir la obligación de transmitir del vendedor, al menos respecto a uno de los compradores, que tendrá a su disposición bien, si concurren sus requisitos, el saneamiento por evicción, la posibilidad de resolver el contrato o pedir su cumplimiento, con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos. Ahora os voy a explicar otra obligación del vendedor, que es la obligación de saneamiento por evicción. En el saneamiento por evicción, el vendedor responde frente al comprador en el caso que se produzca la evicción de éste. La evicción tendrá lugar, según el artículo 1475, cuando se prive al comprador por sentencia firme y en virtud de un derecho anterior a la compra de todo o parte de la cosa comprada. La responsabilidad por evicción es de origen legal, aunque los contratantes pueden aumentarla, disminuirla o suprimirla, salvo que haya mala fe del vendedor, en cuyo caso será nulo el pacto que le exima de responder de la evicción. Aunque el Código Civil admite el pacto por el que el comprador renuncia al saneamiento por evicción, tal pacto es en realidad de eficacia limitada, puesto que el vendedor sigue respondiendo por el precio que la cosa tenía al momento que se produjo la evicción y cometiéndose a sus consecuencias. El saneamiento por evicción tiene unos cuantos requisitos, pero es importante distinguir entre los requisitos de fondo y los requisitos de forma. Los requisitos de fondo se encuentran regulados en el artículo 1475.1 y son tres. El primero es que la privación sea de toda o parte de la cosa comprada. El segundo es que sea en virtud de un derecho anterior a la compra y finalmente se entiende cumplido el requisito de la sentencia firme cuando la privación es en virtud del laudo arbitral o decisión administrativa firme, siempre que se cumpla con los restantes requisitos de fondo y forma. En cuanto a los requisitos de forma, en primer lugar, según el artículo 1481, se debe notificar de la demanda al vendedor. Además, el ejercicio de la acción de saneamiento, dentro del plazo legalmente fijado, a falta de previsión legal específica, será el de 15 años, a contar desde que adquirió firmeza la sentencia que privó al comprador de la cosa vendida. De acuerdo con el artículo 1481, el vendedor está obligado al saneamiento por evicción solo si se prueba que se notificó la demanda de evicción a instancia del comprador, no en cambio si la notificación no se produjo. En caso de que el vendedor notificado de evicción no comparezca, la doctrina mayoritaria entiende que el comprador demandado podría allanarse, porque no parece justo obligarle a seguir un pleito
que el propio vendedor no ha considerado oportuno defender. En cuanto a los efectos, el Código Civil establece el contenido típico del saneamiento por evicción en los números del 1 al 4 del artículo 1478, y junto a él hay unas provisiones específicas. En primer lugar, si el vendedor es de buena fe y ha tenido lugar la evicción del comprador, éste podrá exigir, de acuerdo con el artículo 1478, la restitución del precio que tuviera la cosa al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el precio de la venta. Los frutos o rendimientos de la cosa, si el comprador ha debido entregarlos a quien le haya vencido en el juicio en el que resultó evicto, las costas de pleito que ha motivado la evicción y, en su caso, las de pleito seguidos contra el vendedor para obtener el saneamiento, y también podrá exigir los gastos de contrato si los pagó el comprador. En cambio, si el vendedor se trata de mala fe, además de lo anterior, el comprador podrá exigir la indemnización de daños y perjuicios, así como los gastos voluntarios o de puro ornato que realizó en la cosa comprada. Si el comprador ha renunciado al saneamiento por evicción, podrá reclamar el precio de la cosa al tiempo de la evicción, salvo que la renuncia hubiera sido hecha conociendo los riesgos de la evicción y sometiéndose a sus consecuencias. Por último, si la evicción es parcial y el comprador pierde a consecuencia de la evicción una parte de la cosa de tal importancia que no la hubiera comprado sin ella, puede pedir la rescisión del contrato, pero con la obligación de devolver la cosa sin más gravámenes de los que tuviera cuando la adquirió. A continuación, voy a explicar la obligación de saneamiento por vicios ocultos. De acuerdo con el artículo 1484 del Código Civil, el vendedor será obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviera la cosa vendida si la hacen impropia para el uso al que se la destina, o si disminuyen de tal modo que este uso que, de haberlos conocido, el comprador no hubiera adquirido la cosa o hubiera dado menosprecio por ella. La obligación de saneamiento por vicios ocultos es también de origen legal e independiente de la buena fe del vendedor, quien responde aunque ignore la existencia de los vicios ocultos. Mediante pacto cabe la exclusión total o parcial de esta obligación, pero la exclusión total exige que el vendedor ignore la existencia de los vicios. Son requisitos del saneamiento por vicios ocultos, en primer lugar, la presencia de un vicio o defecto en la cosa vendida. En segundo lugar, que el vicio sea oculto, en el sentido que no fuera conocido ni fácilmente reconocible por el comprador. En tercer lugar, que el vicio sea grave, en el sentido de hacer la cosa impropia para el uso a que se destina o de disminuir su utilidad de forma en que el comprador no la habría adquirido de haber conocido el vicio. Y, en último lugar, que el vicio sea anterior a la venta, aunque sus efectos se manifiesten después. En cuanto a los efectos, si hay vicios ocultos, el comprador puede optar entre el desistimiento del contrato o la rebaja proporcional del precio. Si además el vendedor conocía los vicios ocultos y no los manifestó, el comprador que opte por la resolución del contrato tendrá derecho a la indemnización de daños y perjuicios. En caso de pérdida de la cosa vendida con vicios ocultos, hay que distinguir entre dos situaciones diferentes. Cuando la pérdida se produce como consecuencia de los vicios, en cuyo caso el vendedor deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato. Además, el vendedor, si conocía los vicios y no los comunicó al comprador, deberá indemnizar los daños y perjuicios. Cuando la pérdida se produce por caso fortuito o por culpa del comprador, éste puede reclamar el precio que pagó, con la rebaja del valor de la cosa que tenía cuando se perdió. Como en el caso anterior, si el vendedor conocía los vicios y no los comunicó al comprador, estará obligado a indemnizar los daños y perjuicios. En cuanto al plazo, las acciones de saneamiento por vicios ocultos están sometidas a un plazo de 6 meses, que el Tribunal Supremo considera de caducidad. Pese a la dicción literal del artículo 1490, que ordena que el cómputo del plazo se inicie desde la entrega de la cosa, el Tribunal Supremo ha afirmado que si se realizaron gestiones destinadas a obtener la reparación del vicio, el plazo debe contarse desde que las gestiones finalizaron. Ahora voy a hablar de las obligaciones del comprador y concretamente la del pago del precio. La obligación fundamental del comprador es la de pagar el precio de la cosa vendida, en el tiempo y lugar fijados en el contrato o a falta de pacto en el tiempo y lugar que se haga la entrega de la cosa vendida. Si media un lapso de tiempo entre la entrega de la cosa y el pago del precio, el comprador deberá pagar intereses si así se ha convenido, si la cosa produce frutos o rentas o si se ha constituido en mora. Los intereses no se deberán aunque la cosa haya sido entregada si el retraso en el pago del precio no es imputable al comprador.
En cuanto a la suspensión del pago, para poder suspender el pago hacen falta los siguientes requisitos. En primer lugar, que el comprador sufra actualmente una perturbación o tema sufrirla en el futuro, provenientes ambas precisamente del ejercicio posible de una acción reivindicatoria o hipotecaria, únicas que autorizan a suspender el pago del precio dentro del término estipulado. En segundo lugar, que el temor de perturbación sea fundado, sin que sea bastante autorizar la suspensión, la suspicacia de un comprador desconfiado o pesimista, ni servir de pretexto para los abusos maliciosos y resistencias injustificadas. El último requisito es que el comprador notifique al vendedor su decisión de suspender el pago del precio, pues ni ésta puede ser indefinida ni puede sustituir cuando el vendedor afiance la devolución del precio, lo que no podría hacer si no se notifica el ejercicio de esta facultad.